Gracias, compañeras, compañeros. Impresionante la convocatoria de ACMER. Ayer cuando hablé con Roby, que había estado acá, vino también emocionado, impactado. Más de 1.500, 1.800 docentes. Y sobre todo, juntarnos para pensar acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestra escuela, acerca del sentido que tiene el acto mismo de educar y lo que significa en consecuencia ser docente. Educar es fundamentalmente un acto de libertad. Aquel que no crea en la libertad, aquel que no crea en la justicia, aquel que no crea que el destino de los seres humanos es progresar para vivir en un mundo cada vez más juntos y ellos ser cada vez mejores, no tiene sentido como docente. Y eso es lo que ellos no quieren. Quieren que no seamos sujetos capaces de pensar, capaces de discernir. Porque aquel que tiene la capacidad de pensar y de discernir, de diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, es alguien que va a abrir ese mismo camino de pensamiento en sus alumnos. Educar es enseñar con el ejemplo. Educar es tener valores. No hay educación sin valores. Si uno busca acá en todo lo que mostró Gabriela hace un ratito, la palabra valor no aparece en ningún lado. La palabra transformación no aparece en ningún lado. Mucho menos la palabra pensamiento crítico. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia de que está en juego. Quieren colonizar la educación, como quieren colonizar el Estado, como quieren colonizar la política. Hace una semana votamos una ley que quizás haya pasado sin pena ni gloria, pero que nos va a traer muchas penas. Se votó la privatización del financiamiento de la política en la Argentina. Se derogó una ley que establecía que el sector público debía financiar la política. Han logrado aprobar una ley en la que dicen los grupos empresarios son los que van a financiar a los partidos políticos en la Argentina. Imagínense cuántos grupos empresarios van a estar ansiosos de financiar a quienes reclamamos justicia social, a quienes denunciamos la explotación, a quienes denunciamos al empresario como el principal parásito en este momento en este país. Y esto lo digo haciendo la salvedad de que una cosa es el empresario de una pyme que genera empleo, que trata de sobrevivir, que trata de producir algo. Pero hoy todos estos grupos empresarios que describía Gabriela con tanta claridad pertenecen a esa especie de capitalismo salvaje que es el de la financiarización de la economía. Hoy estamos en una etapa que si hay un país que descarnadamente muestra lo que es la financiarización, es el nuestro. Hoy Argentina prácticamente no produce. Con tasas del 74% mensual, ningún empresario puede producir.
El que todavía lo hace trabaja pérdida. Hoy el que tiene dólares gana mucho más que el que trabaja, que el que arriesga un capital. El que puede invertir en dólares y sacar la plata del país se llena de dinero. Esa es la lógica de este capitalismo parasitario que hoy tenemos nosotros. Y para esa lógica, lo que ellos tienen que hacer es colonizar el Estado. Ellos quieren despolitizar al Estado y llenar el Estado de empresarios. Mauricio Macri representa eso. Independientemente, y pido disculpas a los que lo han votado, pero yo aquí quiero hablar como un docente. Quiero hablar como alguien que tiene fundamentalmente el compromiso con mostrar la realidad tal cual es. Esos empresarios que pretenden adueñarse del financiamiento de la política, porque dicen vamos a financiar a los partidos que expresen nuestros intereses y al resto que se arreglen como puedan, son los mismos que quieren financiar la educación a través de sus ONG. Son los mismos que quieren apropiarse de los procesos educativos. Son los mismos que quieren formar al docente para convertirlo en un autómata. Imagínense cuánto puede saber el Banco Mundial de Educación. El Banco Mundial tiene un documento muy claro. Quizás me lo perdí en el momento que salí, pero hay un documento donde le indica a los gobiernos que para poder llevar adelante la reforma que ellos quieren necesitan liquidar a los sindicatos. Liquidar a los sindicatos significa que desaparezcan. Si ustedes leen los documentos del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, los de los ministros de Educación cuando se reúnen, hablan de que hay que abrir el diálogo con las fuerzas de la sociedad y hablan de una palabra, un concepto, sociedad civil. La sociedad civil, uno lo primero que pensaría, ahí aparecemos nosotros. En la sociedad civil aparecemos los sindicatos, pero no estamos los sindicatos. Los sindicatos no somos parte de la sociedad civil. Somos parte de la prehistoria para ellos. Para ellos la sociedad civil, como lo decía Gabriela, son las ONG. Las ONG que las financian los empresarios. Del mismo modo que ahora van a financiar la política. Todas las ONG que ustedes conocen con esos hermosos nombres de fantasía, poder ciudadano, transparencia internacional, democracia y república, todas esas que tienen hermosos nombres de fantasía, son financiados por multinacionales, muchas de las cuales financian muchas de las intervenciones militares que se hacen en las distintas partes del mundo. ONGs, fundaciones, grupos empresariales, empresas multinacionales, esa es la sociedad civil. Por eso nosotros decimos, hay que recuperar la idea original que hizo que la educación pública fuera defendida por nosotros como un derecho social. La educación pública no es mercancía, la educación pública no es servicio, la educación pública no es siquiera la gracia que concede un Estado, es primero y fundamental un derecho, es el derecho que tienen nuestros hijos a soñar con una sociedad en la que la movilidad ascendente se pueda convertir en realidad. Aquí vinieron muchos de los inmigrantes de los países de Europa. Algunos
con la idea de hacerse la América, de encontrar trabajo, de encontrar comida. Otros llegaron expulsados porque eran sindicalistas, anarquistas, comunistas. Los deportaban de sus países y venían acá. Bienvenido. Bienvenido, y por suerte que acá se los recibió con los brazos abiertos. No como hacen ellos ahora con los africanos, con los asiáticos, cuando leemos esas noticias horrorosas que hablan de gente que muere en el mar porque no puede llegar a la costa, porque se lo impiden. Supuestamente ellos son la cuna de la cultura. Esos inmigrantes que vinieron acá trajeron, entre otras cosas, esas ideas que formaron parte del nacimiento del movimiento sindical. Porque el movimiento sindical en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en América Latina, se nutrió de esas ideas de anarquistas, de sindicalistas, de comunistas, de socialistas. Ese fue el origen del movimiento sindical. Y hay que reivindicarlo, porque eran las ideas que tenían que ver con eso que se transmitió tanto en la educación pública. A mí me pasó muchas veces siendo maestro. Venía un padre o venía la madre y me decía: maestro, téngamelo derechito, exíjale. Yo quiero que mañana él tenga la oportunidad que yo no tuve. Yo quiero que él tenga más posibilidades que la que tuve yo. Yo creo que su vida puede ser mejor si usted le exige. Eso le habrá pasado a todos ustedes. Ese venía a la escuela o esa mujer venía a la escuela pensando que la escuela era la posibilidad que ella tenía. Y estos que quieren modelar la educación desde la lógica empresaria quieren cortar esa posibilidad. Quieren mano de obra barata, funcional, a un mundo donde los que trabajan van a trabajar muy poco. Por eso inventan la historia de que hay que ser emprendedores. Como decía ese ministro de Educación, que va a pasar a la historia seguramente, el señor Bullrich, que la escuela tiene que servir para que podamos educar, para que los ciudadanos puedan disfrutar de la incertidumbre. Claro, si la mitad de tu tiempo laboral no vas a tener trabajo, si te van a echar de un lado y del otro, si no vas a saber cómo vas a hacer para llegar a fin de mes, tenés que disfrutar la incertidumbre. Y nosotros no queremos que la escuela sirva ni para disfrutar la incertidumbre, ni siquiera para vivir en la incertidumbre. La escuela tiene que servir para tener la certidumbre, la certeza de que el trabajo nos tiene que hacer mejores. Se trata de disputar esos valores. Cuando nos quieren silenciar, cuando quieren convencernos de que el docente no debe opinar, de que hay que utilizar, como en la empresa, los tiempos educativos, que no hay que tener tiempos muertos, que no hay que caer en lagunas donde se habla de cosas que no tengan que ver con los aprendizajes específicos, y ahí te meten 85% matemáticas y lengua. Las matemáticas y la lengua que después ellos van a evaluar. Y que van a hacer lo que no pudieron hacer los milicos. Porque en la época de la dictadura, y yo empecé trabajando como maestro en la época de la dictadura, hasta que me echaron. En esa época nosotros llegábamos al aula, y muchas veces lo habrán hecho algunos de ustedes que tienen mi edad, cerrábamos la ventana y cerrábamos la puerta para hablar libremente con nuestros alumnos, para decir las cosas que muchas veces sus padres no podían decir, para mostrar cosas que pasaban, aunque fuera un cuento,
a que fuera un cuento de esos que ellos prohibían, porque nosotros, recuerden, en aquella época había listas de cuentos infantiles que estaban prohibidos, autores de libros infantiles que no se podían leer, y sin embargo nosotros cerrábamos la puerta del aula y ese cuento lo leíamos y después discutíamos. Construíamos en el aula una especie de burbuja de libertad. Porque si en el aula no se construye libertad, sino que se construye pensamiento, en el aula entonces lo que queda es la nada, es el vacío, que estos llenan con la matemática y la lengua, como si fuera el único conocimiento que el ser humano tiene que tener para poder construirse como una persona que piense. Esa cápsula de libertad, ellos la quieren romper. Quieren entrar al aula cuando a ustedes le dicen, como pasa en Chile, que hay que organizar los aprendizajes en función de la próxima evaluación. Cuando viene el directivo de la escuela, que es una suerte de gerente, y mide a ver cómo vamos avanzando para responder a la próxima evaluación, a la próxima prueba PISA. Cuando sucede eso, ellos rompieron la cápsula de la libertad, que es el aula. Penetraron adentro. ¿Y cómo penetraron? A través del directivo, a través del manejo de los estándares educativos, a través de un instrumento que no lo podemos ver ni palpar, pero que es una multinacional, una empresa multinacional, la Pearson, la que hace y vende las pruebas PISA, porque además esta gente no hace nada gratis. No hacen gratis ni el saludo en el Día de la Madre. Ellos saben que todo vale, que todo se cobra, que todo puede dar ganancia. Y eso es contra lo que nosotros nos rebelamos. Cuando nosotros convocamos al movimiento pedagógico latinoamericano, fue para decir, la educación la vamos a defender desde la escuela. No queremos, como decían acá, tecnócratas que nunca pisaron un aula, que nos digan cómo educamos nosotros. Y eso es inescindible del sindicato. El sindicato tiene que servir para eso. Ellos dicen que los sindicalistas lo único que queremos es discutir los intereses corporativos, el salario. Mienten, saben que mienten. ¿Cuántas veces hablamos en del salario en estas largas horas que tenemos de debate acá? ¿Cuántas veces hablamos del estatuto del docente? Y no porque no sea legítimo hacerlo. Tendremos el momento, pero acá queremos discutir el sentido de la educación. Lo que nos hace trabajadores y trabajadoras de la educación. Lo que nos convierte en sujetos sociales. El sujeto social que tiene que defender la educación como una herramienta de liberación no es otro que el sindicato de los docentes. Y por supuesto que tenemos que articular alianzas sociales que son claves con los estudiantes, con los padres de nuestros alumnos. Pero ese sujeto social, el que tiene que organizar esa rebeldía de los que no queremos una escuela que forme autómatas, esa rebeldía de lo que no queremos ver a nuestras compañeras y compañeros docentes convertidos en autómatas, gerenciados de adentro y de afuera de la escuela. Eso lo tiene que expresar el sindicato. Y tenemos que ser conscientes, como lo decían acá, no nos vamos a salvar solos. Así como sabemos que una provincia sola, por mejores dirigentes, por más fuerte que sea el sindicato, no se salva. Hace falta la unidad nacional.
Hace falta defender esa unidad de la clase trabajadora. También lo tenemos que construir a nivel continental. Ellos nos tienen en la mira. Ayer veía las imágenes, las van a ver en las redes sociales y en la Internacional de la Educación si entran, de unas marchas impresionantes en Honduras. Honduras es un país donde la gente marcha en la calle y en los rascacielos hay apostados francotiradores disparando contra los que marchan. Eso es Honduras. Nosotros con Gabriela estuvimos marchando en Tegucigalpa y ahora sé que estuvieron los compañeros en la marcha hasta que pasó. De cada marcha, 1 o 2 compañeros quedan tirados en la calle, asesinados por haber ido a la marcha. Bueno, las marchas de estos días fueron multitudinarias. Ese es un gobierno títere del Pentágono. Ahí se derrocó al primer presidente de América Latina por un caso que lo tomó la justicia. Mel Zelaya fue derrocado en el 2008 por un juicio que le hizo la Corte Suprema de Justicia, un país que lo manejan las oligarquías desde tiempos inmemoriales. Y hace 3 o 4 días hubo otra marcha enorme en todo Brasil. Millones de docentes, universitarios, estudiantes primarios. En América Latina el movimiento sindical está prácticamente devastado, destruido. Argentina es el país en el que el sindicalismo tiene todavía tasas de afiliación del 40%, del 45%, lo mismo Uruguay. Pero el resto de los países de América Latina no llegan al 5% en Colombia, no llegan al 7% en Chile. Brasil, que es un movimiento sindical fuerte, está dañando el 10%. Ese movimiento sindical castigado y devastado tiene a los sindicatos docentes como la expresión más potente. En Colombia el sindicato más grande incluso que la central colombiana, es la FECODE. En Honduras lo mismo en los sindicatos docentes. No es bueno porque habla de la debilidad del movimiento sindical, pero habla de la fortaleza de los sindicatos docentes. ¿Por qué? Porque el sindicato docente está metido en cada pedacito, en cada entraña del pueblo. La escuela penetra en los barrios más pobres. La escuela está en los lugares donde más se sufre. La escuela está con los lugares de clase media. La escuela en los momentos de crisis es el único lugar del Estado donde la gente sabe que puede tener una respuesta. Y eso, ellos lo saben, es lo que en definitiva hace fuerte a nuestro gremio. Eso es lo que hace que los sindicatos docentes estén en todas las puebladas de América Latina. Eso es lo que hace que sigamos reivindicando a ese hombre que se van a cumplir 100 años de su natalicio, el maestro Paulo Freire. Porque para nosotros esa consigna que para estos tecnócratas y estos empresarios huele a viejo, huele a pasado, huele a mundo que ya no existe. Esa consigna de decir que la educación es una herramienta en manos de nuestro pueblo para construir su liberación en términos sociales, pero también en términos de humanidad, en términos de tener ese pensamiento que lo haga no ser una máquina, no ser simplemente un engranaje o un material de descarte. Esa consigna sigue viva. Por eso nosotros reivindicamos la lucha del gremio docente, el derecho social a la educación, la democracia, el derecho a construir con el voto popular
la esperanza, que nos devuelva la posibilidad de mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles, no fuimos cómplices, luchamos por algo mejor. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeras, y con orgullo de vestir el guardapolvo blanco. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Gracias. Un lujo cerrar el cuarto Congreso Educativo. A que no le gusta, se jode, se jode. Thank you.